Bienvenidos a su canal, Los Dos Mosqueteros. En este video vamos a ver 3 personas que entrevistamos sobre la obra de corregidora del puente que pasa por las vías del tren. Es la obra que hemos estado siguiendo estos días. Y pues vamos a preguntar sobre qué opinan de la obra, sobre unos datos sobre el financiamiento de esta obra y si ellos creen que hay algún tipo de corrupción en esta. Así que quédense para verlo completo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emilio Barrondo Muñoz. Soy del equipo 2 de los Dos Mosqueteros, de la clase de Ayuda Ciudadana. Y voy a estar entrevistando a... Yo soy Manuel García, soy el director de proyectos de aquí de la Comisión Estatal de Agua. Un gusto, Manuel. La primera pregunta que le quisiera hacer, y es de interés un poco mío, y es cuál es la relevancia o la importancia de la CEA en este proyecto o por qué está involucrada en la obra del Tren México-Querétaro. Gracias. Pues, mira, nosotros como comisión estamos involucrados en el tema del tren porque en el trayecto en el trayecto que comprende Querétaro tenemos infraestructura hidráulica de agua potable, de sanitario, que atraviesa por debajo algunas veces por debajo o aéreo de las vías del ferrocarril. Entonces es importante pues salvaguardar esa infraestructura para poder seguir dando el servicio a la ciudadanía. Para evitar algún tipo de inconveniente con las comunidades, ¿verdad? Sí, para pues garantizar que no se vea afectado el servicio. Nosotros tenemos la obligación de dar el servicio constante de agua y de saneamiento. Entonces, pues, para que no se vea afectado, estar al pendiente ahí con la obra del tren. Muy bien. ¿Y usted actualmente cómo ve la movilidad entre la Ciudad de México y Querétaro hoy en día? ¿Considera que es buena o está muy abrumada o atascada últimamente? Pues no sé si te ha tocado ir recientemente ya para la Ciudad de México, pero ahorita lo que era un trayecto normal es 3 horas, 2 horas y media, ahorita se están volviendo traslados de 4 o 5 horas. Entonces sí es muy necesario pues tener algo, un plan para poder desplazarse entre la capital hacia Querétaro. Muy bien. Y de las reuniones a las que ha asistido para este proyecto, ¿hay algún criterio técnico o algo de suma relevancia que se haya tomado como un punto clave para decidir si esta solución es adecuada o esta obra es apropiada? Mira, nosotros como comisión en esa parte no entramos seguramente como gobierno del estado en temas de movilidad. Sí se tuvo que haber analizado, porque sí es muy importante, pero sí tuvo que haber habido ese. Ok. Y en su experiencia, desde lo que ha podido llegar a manejar como director del proyecto de la parte de la CEA, ¿cuáles son las principales dificultades o retos que se han presentado al momento de la ejecución de cuidar la infraestructura aquí en Querétaro, en los tramos que son parte del estado para las vías? Y mira, en los retos más importantes que hemos afrontado con el tema del proyecto del tren, tenemos lo que es el acueducto 2. Este es el acueducto que trae
más del 40% del suministro de agua potable hacia la ciudad de Querétaro. Entonces hay un trayecto allá en el municipio del Marqués donde lo cruza. Entonces es muy importante pues estar en comunicación ahí con los del tren pues para que no se vea afectada esa infraestructura. Ese es como el de los principales en agua potable. El segundo es el acoférico. El acoférico es nuestra línea principal ya dentro de la ciudad para distribuir el agua, y ese se lo están encontrando ahí en Bernardo Quintana, a la altura de Caleza. Entonces también es de las estructuras más importantes en temas de agua potable. En el tema de saneamiento, acá por Santa María Magdalena hay un colector de 1.50 que ese lleva el drenaje sanitario pues, de un 30-40% de la ciudad, y ese llega a la planta de San Pedro Mártir. También ahí se lo están encontrando. Entonces, son de las infraestructuras más relevantes que tenemos que estar cuidando. Y además hay otras redes más pequeñas, diámetros pequeños, pero pues no dejan de ser importantes porque al final de cuentas dan un servicio a la ciudad. Sí, para proveernos a todos aquí de agua. Y otra duda que es un poco más personal, no importa si nos la puedo contestar exactamente, pero existen actualmente, en el caso hipotético de que se llegara a dañar una de esta infraestructura, ¿existen alguna tipo de medida de prevención o de mitigación si se llegara a dañar este tipo de infraestructura o no? Pues mira, en estas tuberías principales que te comento, ahí estamos al pendiente, 100% en comunicación con el personal del tren, pues para que no se vean afectadas. Ojalá Dios quiera no pase, pero pues el plan B es actuar de manera rápida en la reparación, pero pues, para eso es que tenemos esa comunicación con ellos para que no suceda. Tratar de que no suceda. Perfecto. Y en su experiencia o en general para otros proyectos de los que haya escuchado a lo largo aquí en México, ¿sientes que alguno de esos proyectos de los que se pueda acordar si han cumplido con lo que prometen, o hay alguno que usted cree que se ha quedado corto al menos? Pues mira, de estos proyectos con gobierno federal relevantes, es el primero de esta administración que hacen. Entonces, esperemos cumpla con el objetivo. Okay. Y desde su perspectiva, ¿qué cree que es lo que le hace falta más a Querétaro o al país ahorita, ya sean o en temas de seguridad o desde lo que ustedes mismos atienden, que es el suministro de agua? Pues mira, en el tema del suministro de agua, voltear a ver el reuso del agua, lo que era el proyecto del sistema Batán, que es reutilizar el agua, porque es una ciudad que está creciendo a pasos agigantados, y nos estamos quedando cortos con el tema del agua. Entonces, voltear a ver con esas nuevas tecnologías, bueno, no es descubrir el hilo negro, porque ya es tecnologías que están utilizando en otros países, en Estados Unidos, de que podamos implementarlos aquí en México y en Querétaro. Muy bien. Y de lo que ha llegado a escuchar del presupuesto para esta obra, que me imagino que son gigantescos, ¿a usted le suena razonable ese tipo de inversión o muy exagerado el dinero requerido para construir
los carriles ferroviarios o toda esta obra del Tren México-Querétaro? Pues mira, esto de lo que he escuchado, de que se pretende invertir algo así como 140,000 millones, pues si va a resolver el tema de movilidad, del traslado de Querétaro a la Ciudad de México, que estamos hablando que son 230 kilómetros aproximadamente, pues siempre y cuando resuelva, pues bueno. Yo igual creo que opino lo mismo. Y en este proyecto, ¿qué señales te harían pensar que esta obra fue manejada de forma transparente? Actualmente, si no me equivoco, creo que hay alguna información en línea disponible por la página de obras públicas, pero ¿usted cree que se está manejando esta parte, al menos de la comunicación con el público, de una buena manera, o crees que le faltaría mejorar esa área de comunicación? Pues digo, debe ser información que sea pública. Nosotros como servidores públicos, o sea, todo ciudadano puede solicitar la información a través de los portales de transparencia, y que debe ser, pues, de información pública para que sea de conocimiento de todos los ciudadanos. Entonces, no debe haber problema para tener acceso a ello. Y desde su punto de vista personal, ¿qué cree que debía tener la obra del Tren México-Querétaro o un proyecto así para que la gente confíe en que todo se hizo bien y de forma óptima? Pues, como dices, que sean claros, que sean transparentes con las cuentas, que se utilicen trenes de vanguardia, que realmente pues ¿cómo se llama? Que se solucione el problema de movilidad. Creo que con eso, que sean transparentes en toda la rendición de cuentas. Y en algún proyecto que se haya hecho de la SEA, no tiene que ser necesariamente federal, sino uno a nivel estatal, ¿hay algún ejemplo de uno de esos proyectos que se haya hecho bien y qué fue lo que hicieron diferente en esos proyectos? Si tiene algún ejemplo. Pues de los proyectos más grandes que se tienen aquí en la comisión, pues es el proyecto del Batán, que te hablaba, que es de reutilizar el agua, regenerar el agua que ya tenemos y reutilizarlas. Es de los más relevantes que tenemos aquí en la comisión. Muy bien. Y ya la última pregunta para cerrar sería, en pocas palabras o en una frase, ¿cómo usted resumiría este proyecto, la obra del Tren México-Querétaro? Pues es un proyecto que ya era muy necesario para el Estado, para el tema de movilidad. Entonces, pues, enhorabuena, la verdad es que el mejor de los éxitos para el proyecto. Muy bien. Pues muchas gracias, Manuel. Esto sería todo por la entrevista. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, yo estoy aquí no es un vecino, pero mi papá pasaba por ahí, por la calle Corregidora casi a diario, pero ahora ya no pasa por ahí por debido al tráfico que se hace. Bueno, preséntate. Hola, buenas noches, soy Javier Cárdenas. Bueno, ¿tú crees que es una buena obra la que están haciendo? Pues antes de buena o mala es necesaria porque tenían que ensanchar el paso de las vías. Y antes nada más cabían dos, entonces lo que entiendo es que la van a hacer a cuatro vías. Bueno, no sé si sabías, pero esta obra costó aproximadamente 888 millones de pesos. Entonces, ¿tú crees que este dinero es mucho o es poco para la obra? Pues va a costar, porque todavía no la terminan, ¿no? Pero, bueno, sí, por eso. Hijo, pues no tengo ni idea si sea mucho o poco. La verdad es que en cosa de trenes y vías no tengo la menor idea, pero pues, considero que sí es una obra que era necesaria ya para Querétaro. ¿Y tú crees que haya, no sé, alguna
triquiñuela ahí con el dinero, ¿sabes? De que alguien se clave algo. Desgraciadamente, me imagino que sí, porque pues en todas las obras del gobierno generalmente existe corrupción y en estas de la 4T pues peor todavía, ¿no? ¿Y cómo crees que se podría evitar esto? Pues yo creo que todos los ciudadanos deberíamos estar más pegados, pedirle más cuentas a los gobernantes, pedir rendición de gastos, pues yo creo que eso. Ok, muchas gracias. ¿Con quién tengo el gusto? Karina Ocaña. Un gusto, Karina. Para conocer su perspectiva sobre la obra del Tren México-Querétaro. La primera pregunta que le quisiera hacer, Karina, es como arquitecto, ¿cómo se suele analizar el impacto de pues una obra como esta del Tren México-Querétaro, así de grande, pues en una ciudad, al menos aquí en Querétaro? Bueno, yo te platico que no soy arquitecto, yo soy ingeniera civil, pero digamos que todas las obras están o se someten a una evaluación de impacto ambiental. Es muy importante que todas las obras, sobre todo estas obras como estás mencionando de alto impacto, pues tengan un manejo ambiental desde la planeación. Entonces, generalmente, todas estas obras, desde la planeación, también se va haciendo esta evaluación de impacto ambiental. Toda esta evaluación o este manejo ambiental, pues obviamente se tiene que hacer de acuerdo a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, la Ley GEPA. Entonces, pues es importante que se sigan obviamente todos estos lineamientos de evaluación. Y a grandes rasgos, ¿qué criterios se consideran, al menos en este impacto de sostenibilidad? Bueno, para esta parte de sostenibilidad, pues obviamente lo primero es la parte normativa, que como te mencioné, bueno, una de las, o el eje rector principal es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. Toda la parte política, la parte económica y la parte ambiental y la parte social. Entonces, todo eso, bueno, en realidad se supone que la parte social, la parte ambiental y la parte económica, esos tres aspectos son los en los que se basa la sostenibilidad, pero yo definitivamente agrego la parte política y la parte también normativa, porque al final, pues eso es lo que le da alineamiento a un proyecto, ¿no? Eso es lo que le da el marco legal a un proyecto, la parte normativa, y obviamente la parte política, pues es toda la parte de gestión que se hace a través de los tres diferentes niveles de gobierno, que también es lo que hace sostenible una obra. La buena coordinación, ¿verdad? Claro, claro, sobre todo esta obra que es no nada más es una obra a nivel federal, sino que tiene tres participaciones. ¿Por qué? Pues porque al final pues están involucrados los tres órdenes de gobierno, desde la parte presupuestal hasta la parte de planeación y hasta la parte de estrategia. Perfecto. Y desde su perspectiva personal, ¿cómo observa la movilidad o cómo ve actualmente la conexión entre la Ciudad de México y Querétaro? ¿Cree que hay mucho tráfico o que la carretera en sí es suficiente para la movilidad entre ambas entidades? Bueno, por, digamos, hechos y datos, la carretera México-Querétaro es una de las carreteras más transitadas de toda la República Mexicana. Es prácticamente uno de los ejes logísticos igual con mayor carga, tanto como para pasajeros a nivel carretera como para manejo de carga. Y pues obviamente que eso es a nivel carretera. Pero precisamente por eso se está considerando esta parte de utilizar como medio alterno, como medio, ya no es alterno, es que ya no es alterno, es el medio complementario, el ferrocarril o todo lo que es utilizar el ferrocarril, porque al final pues va a dar
un soporte a este manejo de carga y de pasajeros y de vehículos también. El hecho de que tengas la alternativa de poder mover cargas, por ejemplo, pues obviamente va a bajar mucho el flujo vehicular de autotransporte para manejo de carga, ¿no? Y pues muchas cosas se van a poder mover por tren y eso pues va a reducir muchísimo el volumen de manejo de carga a través de tractocamiones. Y eso pues obviamente va a reducir mucho la carga que tiene la carretera, porque la carretera, perdón, tiene una carga impresionante de carga, eh, este, pues sí, a nivel, digamos, terrestre. Entonces, pues sí, es una alternativa muy buena para justo bajar ese flujo vehicular y el desgaste, o sea, todo lo que implica, ¿no? Por mantenimiento, operación, etcétera. Y también dar un poco más de seguridad, porque he escuchado a veces historias de que cuando un camión se descarrila o a veces hay muchos asaltos también por la carretera, más en horas de la noche, creo. Pues al final sí, o sea, siempre es bueno contar con alternativas y sí, sobre todo, bueno, obviamente cuando hay un buen proyecto de vía férrea, pues obviamente es un soporte, una ayuda y va a descargar mucho, va a reducir mucho esa carga o esa sobrecarga que tiene la carretera. Ok. Y en este tipo de proyectos, ¿qué errores de ya sea diseño urbano o arquitectónico son quizás los que pues puedan ser más comunes en que puedan pasar en este tipo de obras? ¿O hay notado algo que le llame la atención en ese sentido de cómo se esté manejando la construcción de las vías o el manejo del proyecto en sí? Pues no conozco, digo, conozco a nivel muy superficial lo que es el proyecto. Entiendo que el proyecto está basado en el trazo original que tenía la vía férrea. Mm, Desde el punto de vista arquitectónico, no te puedo brindar yo, porque como no soy arquitecta, no te puedo dar yo como mi punto de vista arquitectónico, pero lo que sí te puedo decir, no sé si esté o no esté considerado, pero espero que sí, pues esta parte de cómo se integra socialmente un proyecto tan grande a cómo se integra socialmente, o sea, sobre todo esta parte de cómo se integra una comunidad que tenía, digamos que un estado o un estilo de vida, de comunidad, de convivencia con la vía férrea, con el volumen que está manejando hasta hace unos meses y que ese volumen se va a incrementar de una forma muy significativa. ¿Cómo se va a integrar ese cambio, por ejemplo, a las personas que van a estar alrededor, sobre todo en los nodos principales? ¿Cómo va a cambiar esa parte? Entonces yo creo que ese sería como, no es que yo lo conozca, porque insisto, no lo conozco, solo conozco la parte pública, por así decirlo, pero a mí sí me preocuparía ver cómo se integra, por ejemplo, sobre todo ese bienestar, no alterar ese bienestar y que sea, digamos que una parte que me parecería que debería de ser una responsabilidad social, mantener o no, que no se degrade tanto la parte ambiental, obviamente, que personalmente a mí sería una de mis principales preocupaciones, que no haya. Se entiende que todas las obras obviamente tienen un impacto, pero sobre todo cómo van a mitigar todos esos impactos alrededor de las zonas, sobre todo que ya están, digamos, ahogadas en una urbe. Y sobre todo la parte de, bueno, cómo va a ser esa convivencia con las personas que ya viven ahí, que ya viven cerca, y cómo les va a impactar socialmente, psicológicamente, porque incluso puede alterar hasta ciclos de sueño, el ruido, etcétera. O sea, eso es lo que a mí, por ejemplo, sí siento la parte de la movilidad alrededor, por ejemplo, de las estaciones principales, cómo se va a afectar esa movilidad, porque bueno, la movilidad de terminales, pues se entiende que se va a hacer mucho más grande, pero ¿cómo le va a afectar a las personas que van a quedar ahí cerca, ¿no? Eso es algo que a mí, por ejemplo, sí me gustaría saber cómo se va a resolver para que se resuelva de la mejor forma para las personas que viven alrededor de una estación de tren, por ejemplo, ¿no?
Sí, es algo que no había pensado, pero sí tiene razón, porque creo que, si no me equivoco, me contaron que la distancia aproximada de la obra es como 240 kilómetros y creo que está dividido en 12 tramos. 4 de esos tramos creo que le corresponden a Querétaro y el resto ya está cruzan por la Ciudad de México, entonces pues, abarca una gran área, digamos, y era algo que no estaba muy consciente de eso. Ujú. Y otra pregunta que le quería hacer es que en este tipo de proyectos, desde su perspectiva como ingeniera civil, ¿qué factores son los que más pueden influir en el costo o en el presupuesto de una obra de este calibre? Mm, Pues yo lo que considero es que todo lo que no esté contemplado dentro de la planeación y la planeación estratégica del proyecto es lo que sobreleva los costos siempre. ¿Qué quiere decir? Cosas que, pues a veces precisamente por no considerar la parte social, la parte ambiental, la parte normativa, incluso la parte política también, esas cosas que técnicamente las tienes previstas como proyecto, pero que esas 4 cosas que te acabo de mencionar, que haya componentes sociales, ambientales, normativos o políticos que no estén contemplados en una planeación, eso es lo que sobreleva siempre los costos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues algún cambio de tramo, algún cambio de trazo, de diseño, etcétera, porque eso, ya sea por cuestiones sociales, políticas, normativas o ambientales, si no está considerado, pues eso es lo que sobreleva los costos siempre en un proyecto. Y en su experiencia, ¿qué hace que un proyecto de infraestructura transmita confianza a la ciudadanía? Más que criterios, ¿qué consideraría importante para que un proyecto así fuera lo más transparente posible? La claridad. Bueno, considero la claridad, la coherencia del proyecto, o sea, que el proyecto sea coherente, que sea congruente, pero no nada más que sea congruente y coherente a nivel técnico, sino también que sea coherente y congruente a nivel social y a nivel ambiental y a nivel normativo. Y que las personas alrededor de ese proyecto realmente sean claras con esas cosas que acabo de mencionar, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir que un proyecto sea coherente? Pues que si tú estás diciendo que el proyecto es ambientalmente sustentable, realmente se refleje de una forma coherente y congruente que estás cuidando de. ¿Qué quiere decir? Pues si yo tengo un árbol que interrumpe el trazo, obviamente no voy a poder desviar la vía, no voy a poder desviar el trazo. Pero si yo tengo un buen manejo de cómo voy yo a hacer el tratamiento para remover ese árbol y buscar que ese árbol sobreviva en otro medio, utilizando los métodos correctos, y si realmente se hace de esa forma así coherente, conforme a la normativa, conforme a una metodología, eso es ser coherente y congruente con lo que tú estás diciendo que el proyecto es ambientalmente sustentable. Si tú llegas y cortas el árbol, yo no voy, o sea, yo con qué cara le voy a decir a las personas que el proyecto es ambientalmente sustentable si llegué y corté el árbol. No hay forma, ¿no? Pero si yo resguardo, y obviamente eso justo es lo que impacta en el costo de un proyecto. Si yo no hago o no tomo previsiones para ese tipo de cosas dentro de la planeación, obviamente eso no va o sea, se percibe como que no hay un buen manejo y no hay una buena planeación y que no está siendo coherente con lo que tú mismo estás promoviendo, que es un proyecto sostenible. No sé si me explico. No, sí, completamente. Y Dios no quiera, la verdad, sí, una preocupación similar mía, que al ser un proyecto tan multidisciplinario,
veo, no sé cómo lo manejan así a ciencia cierta, porque solo conocí una de las áreas de las tantas que están coordinadas en el proyecto, que pues fue la CEA, ¿no? Pero yo creo que sí la comunicación va a ser clave entre todas las partes. Por ejemplo, pues la CEA tiene infraestructura y si esa infraestructura es dañada, pues pueden dejar a ciertas comunidades sin agua, aquí en Querétaro. Exacto. Y que eso no esté planeado, por un lado te va a elevar los costos, por otro lado te va a cambiar tu planeación y por otro lado precisamente, ¿no? No es coherente si estás promoviendo un proyecto sostenible o sustentable, no es coherente. Entonces, son cosas que se deben de cuidar desde la planeación del proyecto para que se integren, en este caso se le llaman los actores o los principales actores que tienen que estar involucrados en un proyecto, que no nada más es la parte técnica ni la parte operativa, sino también la parte social, la parte ambiental, la parte normativa, la parte política, o sea, todo eso se debe de integrar de una forma estratégica en un proyecto. Perfecto. Y ya la última pregunta para cerrar sería, si tuviera que resumir este proyecto desde su perspectiva en ingeniería civil o de manera urbana, ¿cómo lo describiría? ¿En una frase o...? Pues creo que el proyecto, ese es un proyecto que se necesita, o sea, se necesita sobre todo por esta parte que acabamos de platicar de la sobrecarga que tiene la carretera, que es una parte estratégica precisamente para buscar mejorar la seguridad en esta carretera, para mejorar el nivel de operación, o sea, tiene muchas perspectivas. Obviamente tiene otras perspectivas que son la parte social, la parte humana, la parte ambiental, ¿no? Pero creo que todavía va a ser importante integrar todas esas perspectivas y que es necesario incluso pues que haya todavía como a lo mejor un mayor nivel de análisis, de convivencia, de interacción, para que el proyecto pues sí sea algo todavía más integral. Entiendo, digo, quien hace el proyecto, yo no tengo conocimiento, pero entiendo que quien hace el proyecto siempre lo hace desde la mejor perspectiva y obviamente quien recibe los impactos pues también pues no lo recibes siempre de la mejor manera porque cuando te afecta obviamente no lo vas a recibir así. Entonces yo creo que es muy importante integrar todas esas visiones o la visión de la mayor parte de los actores para buscar sobre todo que sean soluciones integrales, responsables socialmente y responsables ambientalmente. Va. Muchas gracias, Karina, por su tiempo y gracias No, por ¿de qué? las excelentes respuestas. Muchas gracias. No, ¿de qué, Daniel? Gracias a ti. Pues bueno, ya para ir cerrando, una reflexión mía es el darme cuenta que este proyecto es algo complejo en el sentido de que es pues multidisciplinario. Con esto me refiero a que pues por lo que veo hay muchas áreas que están coordinándose por parte al menos aquí del estado de Querétaro y también yo creo que en el estado de México para poder concretar la obra del tren México-Querétaro y era algo que lo que estaba muy consciente y me llamó mucho la atención porque al momento de tratar de indagar y encontrar a alguien que estuviera así directamente relacionado al menos a nivel federal fue algo un poco complejo porque no tenía así alguien que pudiera contactar directamente y también al momento de estar preguntando si había una persona a la que le podría pues preguntar o acercarme un poco más, me voy enterando que hay otro nivel de dificultad porque lo que entiendo es que el proyecto también está siendo manejado por los militares a grandes rasgos, al menos creo que por la Ciudad de México, el proyecto en sí en todas las áreas está siendo coordinado de esa manera, pero creo que fue importante el que tuviéramos un acercamiento con al menos una de estas áreas y fue pues justamente la CEA y
también yo tenía mis dudas de pues cuál era la relevancia que tenía esta institución con el proyecto, y pues me doy cuenta que una vez platicado o lo que me mencionó el director Manuel, sí tiene una función muy importante la SEA como institución en este proyecto, porque lo que llegué a recabar de información a grandes rasgos es que el proyecto, el tren en sí va a abarcar aproximadamente entre la Ciudad de México y Querétaro 240 kilómetros, y esos 240 kilómetros están divididos en 12 tramos aproximadamente, y 4 de esos tramos están bajo la jurisdicción o están en territorio aquí queretano. Y en alguno de esos tramos hay infraestructura muy importante de la SEA, como por ejemplo en Bernal Quintana, si no me equivoco, en la obra se están topando o encontrando con parte del Acueducto 2, que es una de las tuberías más importantes para transportar, al menos aquí en Querétaro, agua potable. Y la razón por la que la SEA está coordinándose con el gobierno es para evitar que al momento de excavar o de estar construyendo las vías se dañe esta infraestructura y pues pueda llegar a causar algún tipo de inconveniente para las comunidades en Querétaro. Entonces, por eso la SEA, o al menos Manuel, que es director del proyecto aquí en la SEA, ha sido el encargado de estar asistiendo a reuniones en coordinación con el gobierno federal para asegurar que haya una comunicación pues eficiente entre las partes del del gobierno. Y a grandes rasgos yo creo que eso es lo que me llevo de el acercamiento que tuvimos. Si hay un área que diría que se tuviera que tener cuidado para evitar corrupción, que la verdad no escuché que hubiera algún tipo de información oculta. Lo que mencionó también Manuel, yo creo que la comunicación sería lo más importante, pero pues bueno, esa es mi reflexión. Yo sobre la obra sí creo que era un mal necesario, por así decirlo, ya que, pues como dijeron, por ejemplo, mi papá o algunas otras personas, pues el tren tiene que pasar por ahí, aparte van a ser más carriles y todo eso, y pues siento que es una gran evolución, por así decirlo, para Querétaro, ya que aunque va a traer a mucha gente, yo creo, más de la que ya llega a Querétaro diariamente, que son como 100 familias o algo así, alguna vez vi. A la vez que trae gente, pues trae economía y progreso y todo eso. Y pues no sé, a mí me gustaría mucho que a la larga, muy larga tal vez, Querétaro se haga una tipo, no Ciudad de México porque allá hay mucha gente, pero que se haga una ciudad importante en México, ya que siento que muchas veces queda de lado, y me gustaría que fuera como importante, ya que pues sí, yo todavía de Querétaro y pues no creo irme a ningún lugar. Eso me gustaría, siento que es muy importante la obra que se está haciendo del tren.